Bueno, sin más, vamos a pasar a la meditación de la palabra del Señor que tenemos esta mañana. Y el texto en el que estaremos reflexionando el día de hoy se encuentra en Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 10. Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 10. Y va a estar apareciendo el texto en sus pantallas, también pueden seguirlo con sus Biblias, o si no traen Biblia pero quieren tener una Biblia física en sus manos, en la parte de atrás también los sugieres pueden proporcionarles una Biblia física que tenemos como préstamo de parte de la iglesia para que todos tengamos nuestras Biblias abiertas y reflexionemos en lo que este texto tiene que decirnos el día de hoy. Dice así entonces la palabra del Señor. El hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. El Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano me reclama justicia. Esta es la palabra del Señor, y mientras preparaba este sermón encontré un artículo muy interesante donde algunas personas entrevistan a algunos jóvenes, a algunos adolescentes que tienen hermanos menores y les preguntan si les gusta cuidar a sus hermanos, y estas son algunas de las respuestas que me parecieron más divertidas. La primera respuesta que vi es: lo hago porque sé que mis padres necesitan ayuda. A mí no me gusta hacerlo, pero lo hago por ayudar a mis padres. Otra persona dijo: a veces quiero ir al cine o a otro sitio y mi mamá me dice: llévate a tu hermanito. Eso me parece injusto. Otra chica que cuidaba a sus dos hermanitos dijo algo que me pareció interesante. Dice: a veces se pelean y cuando intento separarlos me gritan: ¿y tú qué? Tú no eres mi madre. ¿Quién de ustedes se siente identificado con estas respuestas? ¿A alguien le ha pasado algo similar a lo que están expresando estas personas que fueron entrevistadas? ¿Se dan cuenta cómo el cuidar de alguien, cómo el hacerse cargo de alguien, el preocuparnos por alguien, interesarnos por alguien es algo muy difícil? Incluso la relación más cercana que pueda haber entre dos hermanos que comparten su misma sangre. Si para hermanos que tienen la misma sangre, que viven en el mismo hogar, que comparten todo, les cuesta cuidarse el uno al otro, ¿qué tan difícil será cuidar a otras personas con las que no tenemos casi nada en común más que la fe que compartimos? ¿Realmente sienten interés por sus hermanos en la fe o a veces los ven como un mal necesario? Sí, ya sé que tengo que ir a la iglesia, sé que tengo que congregarme, sé que tengo que ir a adorar a Dios. Ay, pero los hermanitos, si tan solo pudiera evitarme a los hermanitos. ¿Qué son para ti tus hermanos en la fe en Cristo? ¿En verdad estás interesado por ellos o son un mal necesario? ¿Son algo que tienes que tener para poder venir a la iglesia? El título de esta serie de sermones es Diseñados para vivir en comunidad. Pero déjenme decirles algo muy importante y que vamos a estar reflexionando una y otra vez a lo largo de esta serie. Tú y yo no vamos a poder vivir en comunidad. Tú y yo no vamos a poder estar conforme al diseño de Dios que nos hizo poder estar en comunión con otros si no nos interesamos genuinamente por las personas, si no nos preocupamos por conocer a las personas, por escucharlas, por pasar tiempo con ellas. Muchas personas piensan que las relaciones en la iglesia deberían de ser algo natural. Es decir, debería de cambiarme de iglesia porque parece que los hermanos de esta iglesia son muy sangroncitos.
Algunas personas me han dicho eso. Voy a la iglesia, llegué y nadie me saludó. Nadie me dijo su nombre, nadie me hizo la plática. Pensamos eso, ¿no? Como que tener relaciones significativas dentro de la iglesia implica que mágicamente alguien tiene que acercarse a ti y preocuparse por tu vida. Y si nadie se preocupa por tu vida, si nadie te hace la plática, entonces prefieres mantenerte a raya. Y te sientes ofendido, te enojas por eso. Qué difícil es vivir en comunidad y más en una sociedad donde es muy común escuchar frases como esta: yo tengo mis propios problemas, no tengo tiempo para preocuparme por los problemas de los demás, o ese problema no es mío, no tengo por qué meterme en ese asunto, ya el Señor le ayudará a esa persona, no tiene nada que ver esto conmigo. Estas frases reflejan la naturaleza del corazón humano, somos indiferentes y egoístas. Sin embargo, la Biblia nos muestra cómo esto no es algo nuevo. Esto no es algo nuevo de esta sociedad individualista en la que vivimos. Vivimos en una sociedad individualista donde las personas se la pasan pensando en sus propios intereses, en sus propios beneficios. Sí, sin embargo, esto no es algo nuevo, porque Génesis capítulo 4 nos narra acerca del primer asesinato de la humanidad. Y no fue cualquier tipo de asesinato. Un hermano asesinó a su otro hermano. Génesis 4 nos narra la historia del primer asesinato de la historia humana, pero si miramos más de cerca veremos que esta historia no es solo sobre Caín y Abel, es sobre todos nosotros. Esta historia refleja cómo somos como seres humanos. Esta historia refleja nuestra esclavitud al egoísmo, a la envidia, a la ambición y al desprecio por los demás. ¿No son todas estas cosas la razón por la que el mundo está como está? ¿No es el egoísmo, el desprecio por otros, la indiferencia a otros, el utilizar a otros para beneficiarme de ellos, el problema de todo lo que hay en la sociedad? ¿No es esto el causante de las guerras? El despreciar a otros y pasar por encima de otros para obtener lo que yo quiero. ¿No es esto el origen de la corrupción de la que tanto nos quejamos? El pensar en mí, en mi propio beneficio sin pensar cómo eso puede afectar a otros. Aquí está, Génesis 4 no solamente nos habla del asesinato de un hermano a otro, no solamente nos habla de Caín y Abel, nos habla de tu corazón y del mío, nos habla de lo que está mal en la humanidad. Y en medio de esta historia Dios hace una pregunta clave a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y entonces Caín responde de una manera cínica: ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? Así hemos titulado al sermón de hoy. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Muchos cristianos, aunque no lo crean, en este pleno siglo XXI, después de haber estudiado el Evangelio a lo largo de los siglos, se siguen haciendo esta pregunta: ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Así que el día de hoy vamos a dar respuesta a esta pregunta con los siguientes 3 puntos que surgen del texto que acabamos de leer. El punto número 1 es la razón del egoísmo, el punto número 2, la oportunidad para cambiar, y el punto número 3, la razón para cuidar a los demás. La razón del egoísmo, una oportunidad para cambiar y la razón para cuidar a los demás. Entonces, punto número 1, la razón del egoísmo. Si examinamos el texto, veremos que el egoísmo de Caín, el odio de Caín no surge de la nada. Este pasaje, este texto nos muestra que el egoísmo tiene raíces profundas en el corazón humano y esas raíces son el resultado de un corazón alejado de Dios. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre Caín y Abel? ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín? Muchas personas al reflexionar en esto piensan que Abel era un hijo muy bueno, era un hijo muy religioso, que iba a la iglesia todos los domingos, que obedecía a sus padres, que hacía todos sus deberes, y entonces era el cristiano modelo. Y que por otro lado Caín seguramente era de esos chavos que andan con música a todo volumen, bueno, en este caso un camello a todo volumen, que tomaba cerveza, que se emborrachaba y que estaba en contra de todo lo que sus padres le decían y que estaba en contra de todos los mandatos de Dios. Sin embargo, no vemos eso en la historia. No vemos eso en la historia. La historia no nos dice nada de eso. La historia nos dice que ambos estaban trabajando muy duro.
Ambos estaban ofreciendo sacrificios a Dios. Ambos estaban esforzándose. En apariencia los dos estaban adorando al Señor, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Hay una diferencia entre el uno y el otro, ¿están de acuerdo? Dios mismo nos da una pista cuando habla con Caín en el versículo 7. Fíjense lo que dice el versículo 7. Dice: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Esta es una metáfora increíble y muy útil que Dios está utilizando con Caín. Fíjense, ¿con qué está comparando Dios al pecado? ¿Con qué parece que Dios está comparando el pecado en estos versículos que acabamos de leer? ¿Con qué? Con un animal, ¿están de acuerdo? Con un animal que está al acecho, con un animal que está escondido, que está observándote, que está viendo en qué momento te distraes. ¿Para qué? Para atacar, para dominarte. Entonces esto es algo muy interesante que tenemos que comprender acerca del pecado. El pecado siempre se esconde, se presenta de formas sutiles que no parece que está ahí. Ni siquiera Caín se dio cuenta de lo que estaba pasando en su corazón. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que pasa con nuestro pecado. Lo minimizamos. Decimos, no hay ningún problema con esto. Decimos, esto no va a controlarme. O incluso pensamos que eso que es pecado, pensamos que es una virtud. No, yo no soy adicto al trabajo. Yo soy una persona muy productiva. Yo soy una persona muy responsable. No, yo no soy codo. Yo no soy codo. Yo soy prudente con mis gastos. No estoy amargado con los que no tienen la misma sana doctrina que yo. Más bien lo que tengo es una ira santa justa de Dios. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Cómo el pecado tiende a disfrazarse de cosas que parecen buenas, de cosas que parecen inofensivas, nos engaña para que pensemos que no es grave, cuando en realidad tiene el potencial de dominar nuestra vida. Dios no solamente dice que el pecado está al acecho, Dios dice que el pecado está ahí para intentar dominarnos. Esto es algo muy interesante porque cuando hablamos acerca del pecado, cuando hablamos acerca de tenemos que evitar caer en todas las cosas que nos llevan a pecar, muchas veces los cristianos menospreciamos al pecado. Muchas veces los cristianos menospreciamos el poder que tiene el pecado en nuestras vidas. Y hay una imagen que me encanta y se los he compartido a algunas personas que han tomado el curso de Fundamentos de la Fe. Si alguien la quiere, pídamela después del servicio y se la mando, donde está un perrito labrador precioso, así con su pelaje increíble, algo así más o menos como Milo, y dice, como pensamos que es el pecado, un perrito hermoso, suave, dócil, que podemos manejar, que podemos controlar, y del otro lado de la imagen es como en realidad es el pecado y sale un lobo con los dientes todos afilados, un chupacabras horrible ahí que te controla, que te puede dominar, que te puede llevar a hacer cosas que tú no pensabas hacer, pero que deseas hacer, porque te ha dominado, porque te ha controlado. Fíjense, sin embargo, quiero que noten cómo Dios le dice a Caín, el pecado desea dominarte, pero tú puedes dominarlo. Esto nos enseña algo clave. En las primeras etapas de todo pecado, ya sea egoísmo, amargura, orgullo, lujuria o cualquier tipo de adicción, aún tenemos cierto grado de control. Podemos tomar decisiones para detenerlo, pero si cedemos sin darnos cuenta, el pecado empieza a dominarnos. La Biblia es clara. Al principio el pecado comienza como una elección, pero después se convierte en un poder dominador que tiene la capacidad de esclavizarte. Ahí está. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a Caín. En lugar de reflexionar o arrepentirse por qué su ofrenda no había sido aceptada, en lugar de decir por qué no fue aceptada, dejó que el pecado lo dominara. Sintió envidia, pero no era una envidia cualquiera, ¿están de acuerdo? Era una envidia asesina. Y entonces tenemos que reflexionar en esto, tenemos que pararnos un momento y pensar, ¿por qué Caín estaba tan enojado? No al leer esta historia,
que está en el capítulo 4 de nuestras Biblias. Si tú lees tu plan de lectura anual, probablemente está en el primero o segundo día y lo pasas así por alto. Pero no sé si tú piensas esto al igual que yo al leer esta historia. ¿No parece que Caín está exagerando? ¿Por qué Caín está haciendo este berrinche? ¿Por qué el que no fuera aceptado por Dios lo llevó a tener estas ganas de asesinar a su hermano? ¿Por qué? ¿No parece que está exagerando Caín? Fíjense, mientras estudiaba este pasaje me di cuenta de algo que siempre había pasado por alto al reflexionar en este texto y que creo que es muy interesante que reflexionemos en ello para entender lo que estaba pasando en el corazón de Caín y por qué actuó como actuó. Y esto que pasé por alto es los nombres que Adán y Eva le pusieron a sus hijos. ¿Se habían detenido a pensar en eso? Fíjense, en la Biblia los nombres tienen un significado profundo. No eran elegidos al azar o simplemente porque sonaban bonitos como solemos hacerlo hoy. Hoy escogemos los nombres de nuestros hijos porque nos parecen bonitos. Oye, le voy a poner Ana Sofi o el Santi, la Ana Sofi o el Santi, porque suena bonito, ¿están de acuerdo? Sin embargo, en la Biblia no era así. Los padres nombraban a sus hijos porque veían ciertas características y cualidades en ellos. Y fíjense, el nombre Caín significa tener o poseer, pero no tener algo de cualquier manera, sino lograr tener una posesión preciada, algo que anhelas con todo tu corazón. Vean cómo Eva, incluso ahí en el versículo 2 de Génesis capítulo 4, expresa este deleite de haber recibido a su hijo. Dice, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Ese he tenido, de ahí surge la palabra Caín. Sin embargo, cuando vemos a Abel, vemos que simplemente pasa por alto, nos dice, bueno, y le pusieron por nombre Abel, pero no vemos una expresión de celebración de parte de Eva. Y fíjense lo que significa el nombre de Abel. El nombre de Abel significa aliento o vapor. Es una palabra que en la Biblia a menudo se usa para describir algo pasajero, algo insignificante, algo frágil. ¿Ya se dieron cuenta quién era el consentido? Ya se dieron cuenta en quién sus padres habían puesto toda su esperanza, todas sus expectativas. ¿Quién era el consentido de mamá y de papá? Era Caín, no era Abel. Y esto lo vemos desde los nombres que decidieron ponerle a cada uno. Es evidente que Caín era el favorito, era el hijo en quien estaban puestas todas las expectativas. Caín era el ganador en la familia, el exitoso, el próspero. Mientras tanto, Abel parecía ocupar un lugar secundario. Era el que no destacaba, era el que parecía insignificante. Entonces, ¿por qué Caín se volvió loco cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel? El nombre nos ayuda a entender esto. Fíjense lo que el pastor Tim Keller explica acerca de por qué Caín se volvió loco. Dice, Caín estaba enojado porque Abel, que era literalmente un donadie, fue considerado, mientras que él, que claramente era alguien en esta vida, fue ignorado. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Esto es lo que desencadenó la ira de Caín, que Dios aceptara la ofrenda de Abel, su hermano el menospreciado, y no aceptara la ofrenda de él, que era el hijo consentido por papá y mamá. Fíjense lo que nos está diciendo esto acerca del pecado. Cuando tú y yo ponemos nuestra identidad en algo que no es Cristo, en algo que no es Dios, entonces podemos volvernos locos, porque vamos a querer recibir la aprobación de otras personas. ¿En dónde estaba puesta la identidad de Caín? La identidad de Caín no estaba puesta en lo que Dios pensara de él. La identidad de Caín estaba puesta en lo que sus papás pensaban de él. Y cuando llegó alguien más, alguien aparte de él, haciéndole ver quién era realmente, entonces enloqueció. Entonces se volvió en un asesino. Esto es lo que
desató la ira de Caín, la gracia de Dios hacia el débil. Para alguien que había sido criado como el favorito, que estaba acostumbrado a ser el mejor, el simple hecho de que Dios aceptara a Abel era una amenaza insoportable. El egoísmo siempre nace de un corazón que ha perdido su sentido de valor en Dios. Cuando no encontramos nuestra seguridad en Él, terminamos compitiendo con los demás, viendo a nuestros hermanos no como personas que debemos amar y cuidar, sino como rivales que debemos superar o problemas que debemos evitar. ¿Qué piensan acerca de esto? Tal vez tú pienses, oye, yo jamás sería como Caín. Yo jamás llegaría a asesinar a mi hermano. Sin embargo, fíjense lo que acabo de leer. Cuando no encontramos nuestra seguridad en Cristo, terminamos compitiendo con los demás, viendo a nuestros hermanos no como personas que debemos amar y cuidar, sino como rivales que debemos superar o problemas que debemos evitar. Tal vez tú no asesines a alguien como lo hizo Caín, pero cuando tú y yo despreciamos a alguien, cuando tú y yo somos indiferentes a alguien, cuando la vida de alguien no nos importa, dice la Biblia, eso es como si tú los estuvieras matando. ¿Se dieron cuenta lo que leyó Sandy esta mañana? Como dice, tú te puedes convertir en un asesino como Caín si no te interesas genuinamente por tus hermanos. ¿Tú te interesas genuinamente por tus hermanos? ¿En verdad crees que el Señor te ha puesto como guarda de ellos, para el cuidado de ellos, para el crecimiento espiritual de ellos, para el crecimiento personal de ellos, para llevarlos a Cristo, para que recuerden a Cristo, o te la pasas pensando que no se lo merecen? ¿Cómo se lo van a merecer si no ves cómo me tratan? ¿Cómo se lo van a merecer si no me saludan, si ni siquiera el pastor se aprende mi nombre? ¿Cómo se lo van a merecer? ¿Cómo se lo van a merecer si cuando me preocupo por ellos parecen no mostrarse agradecidos por mi preocupación hacia ellos? Ahí está la razón de la envidia, la razón del egoísmo es el pecado de confiar en algo más aparte de Cristo, que crea en nosotros una identidad inestable y crea en nosotros un deseo asesino. Ahí está, punto número 1. Punto número 2, la oportunidad para cambiar. Entonces, ya hemos visto cómo el egoísmo de Caín lo llevó a la envidia y al desprecio por su hermano, pero aquí es donde el relato toma un giro sorprendente. ¿En qué momento se acerca Dios a Caín? ¿Notaron eso en la historia? ¿En qué momento es que Dios decide acercarse a Caín? Una vez que Caín ya asesinó a su hermano, ¿es que Dios se acerca a él? ¿Sí? Seguros. ¿Cuándo es que Dios se acerca a Caín? Antes, ¿verdad? Cuando Caín empieza a experimentar envidia, cuando Caín empieza a experimentar enojo y frustración, entonces Dios se acerca a él y habla con él. Y fíjense lo que le dice, fíjense lo que dice de los versículos del 4 al 6. Dice, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín y a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Esto nos muestra algo increíble acerca del carácter de Dios. Ustedes, díganme esto, ¿ustedes creen que Dios sabía lo que estaba pasando en el corazón de Caín? ¿Sí o no? Ahí está. Dios sabía lo que estaba pasando en el corazón de Caín. Dios sabía la envidia, el enojo, el orgullo asesino que existía en el corazón de Caín. ¿Y qué hizo Dios? Se apareció, hizo que le cayera un rayo del cielo. ¿Eso hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Se acercó a él, conversó con él. Y esto nos muestra a Dios a lo largo de la historia. Dios siempre es el que toma la iniciativa. Dios es siempre el primero que nos busca. Dios es el que, aunque no lo llamamos, Él aparece en nuestras vidas en los momentos más inesperados, en los momentos que parece que algo en nuestras vidas está mal. ¿Están de acuerdo que Dios suele aparecer en los momentos en nuestras vidas donde pasan cosas que no nos gustan o que no nos gustaría que hubieran pasado? Circunstancias donde pensamos, ¿en verdad Dios me ama? ¿En verdad Dios está conmigo?
Piense, Dios está más cerca de ti cuando tú pierdes algo preciado. Cuando tú pierdes algo que amabas tanto y de pronto eso desaparece de tu vida. Ahí es cuando Dios está más cerca de ti. Cuando pasas por una enfermedad, cuando pasas por un proceso difícil, ahí es cuando Dios está más cerca de ti. Cuando pasas por un problema de familiar o cuando pasas un problema en el trabajo, ahí es cuando Dios está más cerca de ti, aunque pienses que en esos momentos Dios está más alejado de ti. ¿Sabes por qué Dios está más cerca de ti en esos momentos de prueba? Porque en esos momentos de prueba es cuando tú tienes que decir, mi confianza debe de estar en Cristo, mi descanso debe de estar en Cristo. Dios está permitiendo que esas cosas que tú no quieres que pasen en tu vida sucedan para que puedas recordar, para que puedas recordarle a tu corazón, predicarle a tu corazón que tu única esperanza que es Cristo, que estas cosas que están pasando en tu vida tú no las puedes controlar, pero dependen del Dios que controla todo lo que pasa en nuestra vida. Ahí está. Dios siempre es el que toma la iniciativa. Caín claramente estaba luchando con problemas profundos, envidia, amargura, frustración, y Dios, en lugar de alejarse, se acerca como un consejero amoroso. Le dice en el versículo 7, el pecado está a la puerta para dominarte, pero tú puedes dominarlo. ¿Qué le está diciendo Dios a Caín? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Caín? Aún puedes hacer algo, hay capacidad en ti. Esto es algo muy interesante porque entendemos que en el corazón de Caín estaba pasando algo. ¿Están de acuerdo? Él estaba experimentando envidia, orgullo, esos deseos asesinos. Él en su mente estaba ya planeando cómo matar a su hermano. Y esto es muy revelador acerca de nosotros, porque déjenme decirles algo, no está mal que tú y yo experimentemos todo esto en nuestros corazones. Lo voy a volver a decir. No está mal que tú experimentemos enojo, envidia, lujuria, ira. ¿Saben por qué no está mal? Porque tenemos corazones pecaminosos. Esos deseos van a surgir en corazones que están corrompidos por el pecado. Es decir, el Señor nos condena a ti y a mí por experimentar estas tentaciones, por experimentar estos enojos, por experimentar estas luchas internas. Sin embargo, muchas personas se sienten muy culpables y sienten mucha vergüenza por experimentar todos estos deseos en su corazón. Oye, yo no debería de estar pensando en esto. Qué bueno que los hermanos no pueden leer mi mente, porque si la leyeran, Y entonces, ¿qué es lo que suelen hacer muchas personas? Se alejan de la cultura, se alejan de las personas. Yo no me voy a juntar con esos no cristianos que van a conversar algo que va a tentar mi mente, tentar mi corazón. Y entonces eso es lo que suelen hacer muchas personas, se alejan y entonces están en su burbuja cristiana y no conviven con otras personas que no comparten su fe. Sin embargo, no está mal experimentar todas estas cosas. Es natural en un corazón caído por el pecado experimentar todas estas luchas. Pero fíjense lo que Dios le está diciendo a Caín. El pecado está acechándote, te quiere dominar, está viviendo tu momento más bajo, más sensible, más débil. Pero Caín, tú puedes dominarlo. Y esto se aplica para ti y a mí. El pecado está ahí, acechando. No vas a poder evitar que te aceche, no vas a poder evitar que quiera dominarte, pero tú puedes dominarlo. Qué increíble es esto que Dios le está diciendo a Caín. Tú puedes dominarlo, tú puedes luchar con esto. No es un cristiano maduro, no es aquel que no experimenta tentaciones, no es aquel que no tiene luchas en su corazón, deseos insatisfechos con los que lucha constantemente. ¿Ustedes tienen deseos insatisfechos en su corazón con los que luchan constantemente? Cosas que ustedes desean pero que saben que no va a poder pasar. Pero desean eso profundamente, aunque saben que no es algo correcto, aunque saben que no es algo que debería de pasar. Todos experimentamos eso. Un cristiano maduro no es aquel que no experimenta estas cosas, las vas a experimentar. ¿Cuáles son las características de un cristiano maduro? Nos lo está diciendo este texto. Aquel que puede dominar el pecado, aquel que puede decirle no
al pecado. Aquel que puede decirle, no debería de hacer esto. ¿Es más cómodo hacer esto? Sí, pero no debería de hacerlo. Me gusta mucho esta frase de la película de Harry Potter y la Orden del Fénix, donde Dumbledore está platicando con Harry y le dice, Harry, pronto tendremos que elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil. Pronto tendremos que elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil. ¿Es fácil pecar? ¿Sí o no? Nos encanta pecar. Es la realidad de nuestro corazón. Nos encanta pecar. Pero todo el tiempo el cristiano tiene que elegir entre lo que es fácil o lo que es correcto. ¿Es fácil vivir una vida cristiana en comunidad? ¿Sí o no? ¿Es fácil amar a los hermanos genuinamente? ¿Interesarte genuinamente por los hermanos aunque no tengan nada en común contigo? Aunque, como lo dijimos el domingo pasado, aunque de repente algunos te caigan un poquito gordos. Es difícil vivir en comunidad. ¿Qué es lo más fácil? Mejor yo me quedo aquí atrás. Si nadie me habla, mejor. ¿Qué mejor? Me quedo hasta atrás. Es más, termina el culto. Bueno, paso por mi pedazo de pan, mi café y nos vamos de inmediato. Eso es lo fácil, ¿están de acuerdo? Eso es lo fácil. Pero no es lo correcto. Ya dijimos hace un momento, no es por generación espontánea que tú puedas tener una relación genuina con las personas de la iglesia. Tienes que interesarte por ellos. Si ellos no te hablan, tú ve y háblales. Tú ve y háblales. Muchas personas se quieren ir a la iglesia o de otras iglesias se quieren cambiar a otras porque no tienen relaciones cercanas con las personas. La pregunta es, ¿tú has hecho algo para tener estas relaciones cercanas con los miembros de la iglesia? Siempre les decimos esto, cuando tengas miembro de una iglesia, no tengas miembro de la iglesia por cómo predica el pastor o por cómo estuvo la alabanza, sino voltea a tus hermanos alrededor y comprométete a amar a esas personas. Y di, voy a comprometerme a dejar que estas personas entren en mi vida y yo quiero entrar en la vida de esas personas. Voy a invitar a esas personas a comer a mi casa y me voy a dejar invitar por esas personas a comer a su casa. Voy a dar tiempo para escuchar a esas personas. Aunque no tengo tiempo, soy una persona muy ocupada, pero ¿se dan cuenta que vivir en comunidad no es fácil? Sin embargo, aquí está. El pecado está al acecho. Quiere dominarte. No quiere que vivas en comunidad. No quiere que te intereses por otros. Pero tú puedes dominarlo. Qué precioso. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es que en verdad podemos dominar este pecado, estos deseos asesinos, egoístas, orgullosos, envidiosos que hay en todos nuestros corazones? No te sorprendas por lo que sientes. Es natural sentir esto de un corazón que ha sido contaminado por el pecado. La pregunta que deberías de hacerte es, ¿cómo estoy luchando para dominar mi pecado? ¿Me estoy esforzando para dominar mi pecado o me estoy dejando llevar por las circunstancias? Tenemos que preguntarnos eso. Entonces, punto número 3, la razón para cuidar de los demás. Vamos a entrar ahora más teológicamente a la pregunta que hice a un inicio. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín? La Biblia nos dice, ¿por qué? Bueno, ya Sandy leyó un texto que nos dice parte de eso, pero la respuesta más explícita la tenemos en la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 4. Vamos rápidamente allá, Hebreos capítulo 11 versículo 4. Dice así, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín y por ello recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. ¿Cuál es la diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es la diferencia? La fe. Pero ¿qué tipo de fe nos está hablando este texto? ¿De qué tipo de fe es la que tenía Abel y no tenía Caín? Porque no podemos decir que fe significa creer
en Dios, creer que Dios existe. ¿Están de acuerdo que Caín tenía este tipo de fe? Conversaba con Dios, platicaba con Dios. Caín sabía perfectamente que Dios existía. Caín creía en Dios, pero no confiaba en Él. Entonces, ¿de qué tipo de fe estamos hablando? Fíjense, la fe de Abel no se basaba en lo que él podía hacer para ganar el favor de Dios, sino en confiar en su gracia y en su promesa redentora. Ambos hermanos conocían el testimonio de sus padres acerca de la promesa de Dios, acerca del protoevangelio. ¿Han escuchado alguna vez esa frase dominguera, el protoevangelio? ¿Qué es el protoevangelio? ¿Dónde podemos encontrar en nuestras Biblias el protoevangelio? ¿Dónde? Fíjense lo que acabo de leer. Ambos hermanos conocían de parte de sus padres la promesa que Dios les había dado de restauración. ¿Cómo es que Caín y Abel sabían eso? Si Cristo viene hasta muchos siglos después. ¿Cómo es que Caín y Abel estaban seguros de que Dios iba a hacer algo para restaurarlos del pecado en el que habían caído? ¿Dónde está el protoevangelio? ¿Dónde se nos anuncia Génesis? ¿Dónde se nos anuncia Cristo desde los primeros capítulos de Génesis? ¿Dónde? Génesis 3:15. Apréndense esto, el protoevangelio. Génesis 3:15. Fíjense lo que dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Qué increíble. Desde Génesis capítulo 3 ya se nos está anunciando que va a venir alguien que va a nacer de una mujer, que va a venir a aplastar la cabeza de la serpiente. Sin embargo, para poder aplastar la cabeza de esa serpiente, él tenía que ser herido en el talón. Él tenía que sufrir. Él tenía que incluso hasta morir para poder aplastar la cabeza de la serpiente. Caín y Abel conocían esta promesa de parte de Dios, y Abel ofreció su sacrificio como una respuesta de gratitud a esa promesa. Su ofrenda reflejaba confianza en que Dios cumpliría su palabra de redimir al mundo del pecado y la muerte. Y entonces, ¿cómo era el sacrificio de Caín? Si el sacrificio de Abel fue hecho con fe en las promesas de Dios de restauración, entonces, ¿por qué Caín hizo algo tan religioso como ofrecer un sacrificio? Fíjense lo que estoy diciendo. Hay dos motivaciones para hacer cosas religiosas como un sacrificio. Una es confiar en Dios y obrar en respuesta a su bondad y a sus promesas de restauración, obrar en gratitud a lo que Él ha hecho y lo que Él ha prometido y ahora en nuestro tiempo ha cumplido en Cristo. Esa es una razón por la que tú y yo podemos hacer cosas religiosas. Pero Caín hizo también cosas religiosas. ¿Cuál fue su motivación? ¿Qué era lo que quería Caín? ¿Qué era lo que quería Caín? Aprobación, reconocimiento, ganar el favor de Dios, que Dios lo bendiga. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón y preguntarnos todo el tiempo: ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy viniendo a la iglesia? ¿Por qué estoy leyendo mi Biblia? ¿Por qué estoy orando? ¿Por qué yo estoy haciendo un devocional matutino? ¿Por qué me estoy interesando en las vidas de las demás personas? ¿Lo estoy haciendo como una respuesta de agradecimiento a lo que Cristo ha hecho por mí? ¿O lo estoy haciendo porque quiero el favor de Dios? Porque entiendo en mi mente que si me porto bien, entonces Dios tiene que bendecirme. ¿No se trata de eso la fe cristiana? De si me porto bien, entonces Dios tiene que bendecirme. ¿Se trata de eso la fe cristiana, sí o no? No. Aquí estamos un montón de personas imperfectas, un montón de personas que pecamos, que somos pecadores horribles, pero estamos aquí porque estamos muy agradecidos que a pesar de cómo es nuestro corazón, Dios ha decidido acercarse a nosotros. Dios ha decidido buscarnos, romper todas las barreras. ¿No cantábamos eso hace un momento? No hay monte que no escales, no hay pared que no derrumbes para encontrarte conmigo, para acercarte a mí.
La vida cristiana se trata de vivir una vida en gratitud a lo que Cristo ha hecho por ti. Cristo no te debe nada, Dios no te debe nada, tú le debes todo a Él. ¿Tu vida cristiana depende de cómo respondes a ese amor o depende de lo que quieres obtener de Dios? Tenemos que preguntarnos eso todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que preguntarnos eso. Entonces la siguiente pregunta es: ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos pasar de vivir en egoísmo y desprecio por los demás a cuidar genuinamente a nuestros hermanos? ¿Cómo podemos pasar de ser Caínes a convertirnos en Abeles? ¿Cómo es que se puede hacer? Y la respuesta está ahí en un capítulo antes, en Hebreos capítulo 12. Leímos ahorita Hebreos capítulo 13, vamos ahora a Hebreos capítulo 12. Versículo 22 dice: por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión y a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Fíjense lo que dice. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Ahí en Génesis 4, versículo 10, Dios confronta a Caín diciendo: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano reclama justicia. Sin embargo, aquí en Hebreos se nos dice que la sangre de Cristo es mejor. No solamente clama por justicia, la sangre de Cristo clama por gracia. La sangre de Cristo clama por gracia para ti y para mí, aunque seamos injustos, aunque seamos imperfectos, aunque no seamos buenos, aunque fallemos en amar a nuestros hermanos. El descanso no está en nuestro desempeño y en lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Cristo ya ha hecho por nosotros en su muerte vicaria en nuestro lugar, para que ahora tú y yo podamos vivir vidas transformadas en beneficio de los demás. Cuando nuestra identidad está fundamentada en el amor inquebrantable de Dios, somos liberados del egoísmo y de la necesidad de compararnos con otros. Ya no vivimos para demostrar nuestro valor, sino para reflejar el amor que hemos recibido. ¿Cómo vives tu vida cristiana aquí en la iglesia? ¿Estás intentando hacer relaciones con otros para demostrar que tu vida es mejor que la de los demás? ¿Para demostrar que eres un mejor cristiano que tu hermano que está ahí a tu lado? ¿Ese es el tipo de relaciones que te gusta tener en la iglesia? Que tengan una buena perspectiva de ti, que tengan un buen pensamiento acerca de ti. ¿O realmente estás interesado genuinamente en que esos hermanos te conozcan como eres, en tu lucha con el pecado? Esto es algo muy interesante. Las personas jamás van a darse cuenta de su necesidad de Cristo si tú no les ayudas a darse cuenta de su necesidad de Cristo también, al mostrarles cómo tú necesitas ese Salvador. Muchos padres están diciendo: oye, ¿por qué mis hijos no son cristianos? ¿Por qué mis hijos no vienen a la iglesia? Esos padres tienen que preguntarse: esos niños, tus hijos, ¿se dan cuenta de que su padre necesita un Salvador? Porque si tus hijos no se dan cuenta que su padre necesita o su madre necesita un Salvador, entonces ¿por qué ellos lo van a necesitar? Tenemos que tener estas relaciones genuinas, estas relaciones profundas con los demás. Y mientras Caín preguntó: ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano?, Jesús nos dio un ejemplo radicalmente opuesto. Ahí en el texto que leyó Sandy, en Primera de Juan capítulo 3:16, el otro Juan 3:16 que se tienen que aprender de memoria. Primera de Juan 3:16, que nos dice esto: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Jesucristo es ese verdadero hermano mayor que no se preguntó: ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mis hermanos? Él fue el que dijo: yo tengo que ir a cuidar de ellos. Ellos no pueden, ellos son incapaces, yo sí soy capaz. Yo voy a ir a cuidar de mis hermanos. Y entonces esta pregunta a la que hizo eco
Caín, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? Ahora los cristianos, al contemplar la obra de Cristo, podemos responder sí, yo debo cuidar de mis hermanos. ¿Por qué? En respuesta, en gratitud a lo que nuestro hermano mayor, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, hizo por ti y por mí. Ahí está, no hay más motivaciones para poder desear vivir en comunidad. No hay más motivaciones para interesarnos por los demás más que recordarnos una y otra vez lo que Cristo hizo por ti y lo que Cristo hizo por mí. ¿Realmente esto te motiva a vivir vidas en beneficio de tus hermanos, a dedicarles tiempo, a interesarse por sus vidas? A que esto implique tal vez hacerles ver sus fallas. Cuidar a los hermanos implica también ser útil con ellos y platicar con ellos y decirles, creo que esto está mal. Aunque te pase lo de esa niña del testimonio de un inicio, que a sus dos hermanitos que estaban discutiendo los calmaba y les decía, dejen de pelear. Y entonces sus hermanos le decían, pero ¿tú quién te crees? Tú no eres mi madre. Es posible que muchas personas, cuando tú te acerques a ser útil a sus vidas, te digan, pero ¿tú quién te crees? ¿Tú quién eres? Le puedes decir, soy tu hermano y puedo cuidar de ti y quiero cuidar de ti. ¿Estamos dispuestos a ofrecer este tipo de amor, aunque las personas no se muestren agradecidas por nosotros, por mostrarlo, por ofrecerlo? La motivación es Cristo, una vez más. Vamos a orar. Padre, gracias por esta historia, Padre, que nos refleja de una manera tan cruda, tan real, Señor, tan terrible, Señor, la naturaleza de nuestro corazón, Señor. Como nuestro corazón envuelto en pecado, Señor, es tan frágil que puede albergar deseos asesinos, Señor, deseos egoístas, Padre. Pero, Señor, gracias porque tú nos has buscado, gracias porque tú has tomado la iniciativa de acercarte a nosotros y has venido en la persona de Jesús a hacerte cargo de todo lo que nosotros no podemos hacernos cargo, Señor. Ayúdanos a recordar que, Padre, las tentaciones van a venir, Señor. Las cosas sencillas por hacer, Señor, están a nuestra puerta, Padre, para que no seamos retados y podamos vivir una vida en comodidad, Señor, pensando en nuestros propios intereses, pensando en lo que nosotros queremos, Señor. Eso es lo fácil, Señor. Sin embargo, en Cristo tú nos enseñaste lo que es correcto, Señor. En Cristo, aquel que vino a entregar su vida por sus hermanos, vemos ese ejemplo de vida sacrificial que ahora nosotros podemos imitar. Pero, Padre, no lo imitamos simplemente para tener un estándar mejor de vida, sino en gratitud, Padre, en gratitud al ver lo horrible de nuestro corazón, y que a pesar de que tú conoces lo horrible de nuestro corazón, tú aún así quieres acercarte a nosotros, mostrarnos de tu gracia, invitarnos a tu mesa y tener una comunión con nosotros. Gracias, Padre, porque nos has puesto en comunión con otras personas, con otros creyentes, con otros hijos tuyos, Señor, que tú amas profundamente. Ayúdanos a interesarnos por ellos, ayúdalos a invitarlos a nuestras vidas y a querer interesarnos por las suyas. Necesitamos de Cristo, necesitamos recordar el sacrificio de tu Hijo, Padre. Ayúdanos a recordarlo esta tarde, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Oramos. Amén.